Jóvenes, buenas tardes. Comenzaremos a trabajar lo que son las cifras significativas. Es un tema sencillo, aunque un poquito laborioso, en el aspecto de que son reglas a seguir. Pero sí son muy importantes porque muchos de los reportes que se tienen que realizar se tienen que cumplir con este tipo de indicaciones. Uh-huh. Para empezar, ¿qué son las cifras significativas? Es la cantidad de números en los que vamos a reportar un resultado. Esto siempre a partir del procedimiento, pero tenemos la libertad de hacerlo a partir de nuestro proceso. La primera regla es muy sencilla. Nos dice que después del punto decimal, los dígitos diferentes de 0 siempre son significativos. Por eso les pongo un ejemplo. En el caso del primer resultado, del primer valor, tenemos .00568. Tenemos dos ceros después del punto y antes de la cifra. Lo convierto en un número exponencial o en notación científica y nos damos cuenta que es 5.68. Si yo los reviso de esta manera, podemos observar que solamente tiene dos cifras significativas. Si lo manejáramos de esta manera, tendría 3, no 5 como se plantea originalmente. Sí es importante entender, y lo estábamos viendo en clase, que entre más pequeño sea un número, más complejo va a ser medirlo, por lo cual estos números se consideran no significativos. Entonces aquí les digo, tendríamos 3 y acá teníamos 2. En el caso de la cifra de abajo tendría 3 números o 3 cifras significativas. El 2 que está antes del punto decimal no se considera como una cifra significativa, dado que está fuera del margen de error. Siempre el margen de error lo vamos a tener en los puntos decimales. Ahí es donde vamos a checar. Por último, tenemos una cifra con 2 y tenemos una cifra que en teoría parecerían 4, pero realmente también son dos cifras significativas. Por eso el resultado de esta división se expresa también con dos cifras significativas. Esto les digo es muy importante, sobre todo cuando hacemos mediciones de precisión. ¿Por qué? Porque tenemos la situación de que este uso de reglas nos permite a nosotros saber dónde se encuentra el error de nuestro proceso. En este caso el error estaría en el 8, igual estaría en el 8, en este en el 5 y en este en el 9, en el 6 y en el 0. Si yo no manejo cifras significativas y manejo más decimales, estaré yo diciendo que el error está mucho más alejado del punto de referencia, lo cual nos terminaría provocando que la repetibilidad de nuestro experimento o de nuestro proceso sea prácticamente nula. La segunda regla nos dice que cualquier cero entre dos cifras significativas son significativos. El ejemplo que pongo va hacia ese lado. Si nosotros observamos, aquí tenemos 806. ¿Qué significa? Este cero de aquí es de importancia. Si nosotros no lo tomamos en cuenta, diríamos 86 y sería un error enorme de medición. Lo mismo, aquí tenemos 9.0254 pulgadas. La misma situación. Esto de aquí nos lleva a que haya un mejor margen de precisión, porque estamos diciendo que hasta la 10 milésima es donde está el error.
Si yo quito el 0, serían las milésimas, lo cual nos estaría provocando un error muchísimo mayor. Por último, si observamos aquí, tenemos solamente una cifra significativa. Yo aquí estoy poniendo 2. ¿Por qué? Porque tenemos un 0. Pero la realidad nos diría que yo tengo que representar este resultado como 1.1 para respetar las cifras, si es que tomo solamente la primera regla. Ahorita vamos a ver la segunda, y la segunda me da un parámetro donde el 1.09 también es un valor correcto. Es muy importante tener presente el número de ceros, porque esos nos van a indicar a nosotros el error o el proceso de error que estemos representando. En el caso de la regla 3, nos dice que los ceros al final son parte de las cifras significativas. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que a veces tenemos que marcar ese error porque el aparato así nos los marca. Supongamos que estamos en una balanza que mide gramos, pero nos marca que hasta los miligramos es el error. Yo tengo que poner entonces décima, centésima y milésima de gramo. Y para indicar el error, agregar los ceros dentro del proceso. En lugar de marcar 0.2 gramos, tengo que marcar 0.200 gramos. Esto se da mucho en medicina y en mediciones muy precisas, dado que nos está indicando a nosotros con qué margen de medición lo estamos haciendo. Otra situación, igual, si mi error es en las milésimas, pero yo solamente cuento hasta centésimas. Entonces vamos a tener 0.36, la medición que estoy haciendo, pero reporto 0.300 para manejar ese error. El último ejemplo va ligado a la notación científica. Si ustedes observan, estoy manejando exponenciales y muevo 4 lugares, por eso el 4 de acá. Pero los dos ceros que me marca, yo los respeto. ¿Por qué? Porque me está diciendo que el error en la medición es hasta la milésima, 10 milésima, 100 milésima, millonésima, 10 millonésima, 100 millonésima parte del proceso. Eso es muy importante tenerlo presente para que nosotros tengamos un buen valor. Por ejemplo, en el caso de la 100 millonésima estaríamos hablando de partes por millón, que en algunos casos son muy significativos. Ahorita el que se me viene a la mente es el análisis de agua, cuando tiene mercurio, plomo, cadmio o algún otro metal pesado, que son partes tan pequeñas donde está el margen de error, que si no lo sabemos medir adecuadamente, nos va a marcar grandes problemas con la legislación. Por último, que hubo una gran paradoja en eso en la clase, pongo las reglas de redondeo. También son 3 y aplicadas a la incertidumbre porque nos permite a nosotros llevar a cabo todo el proceso. La primera regla, si la incertidumbre es de una sola cifra significativa, se deja tal cual como se obtenga. Ahí no se redondea, ahí se trunca. Si la incertidumbre tiene 2 o más cifras significativas, se redondea hasta dejar 2 cifras. Siempre vamos a redondear nada más a 2 cifras para que nuestro error no tenga el mismo problema. Y en el caso del resultado, se redondea hasta dejar el mismo número de cifras significativas. ¿Qué significa? Si yo redondeo a 2 cifras la incertidumbre, el resultado también lo voy a redondear a 2 cifras.
Para esto es importante también manejar todo lo que es la notación científica. En el primer ejemplo, el resultado reportado es de 5.43636 más menos 0.32675. Si le aplicamos las reglas del redondeo, vamos a redondear la incertidumbre a 2 decimales, entonces tenemos un 6, sube y nos queda 0.33, más menos 0.33. Y como estamos redondeando a 2 decimales, el valor base también lo tenemos que agregar con ese punto. Que significa que igual tenemos un 6, sube. Y nuestros resultados reportados sería 5.44 más menos 0.33. El segundo caso ya está redondeado y tenemos 5.99 más menos 0.68. En ese caso ya no hay nada que hacer, se pasa como tal. El último resultado es de 0.05134 más menos 0.00999. En este caso lo primero que hacemos es elevar a la notación adecuada. Si ustedes observan, aquí hay un 10 a la menos 2. ¿Por qué? Porque tenemos 1 y 2 valores que se están recorriendo antes de llegar al 5. Por eso a la menos 2. Y aquí igual tengo que recorrer 1 y 2. Sería 0.99. Entonces tengo 5 y lo voy a redondear a cuántos decimales a los que me indique la incertidumbre. Entonces empiezo con la incertidumbre y me doy cuenta de una cosa, es 0.9. Significa que si yo redondeo en el segundo decimal, el tercero es un 9, sube. Pero como sube, este 9 se convierte en 10 y me sube el siguiente. Entonces, 0.0099 o 0.999 por 10 a la menos 2 se redondea a 1 por 10 a la menos 2, 1,0. Por lo tanto, como nada más estamos marcando un decimal, debemos de redondear nuestra cifra también a un decimal. Sería 3 el tercer decimal, como es menor a 5 baja y nos queda 5.1. El resultado de esta expresión quedaría como 5.1 más menos 1 por 10 a la menos 2. Esto lo vamos a ir puliendo con la práctica. Esto no se puede aprender con las reglas como tal. Tenemos que practicar, 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 practicar. De manera tradicional estamos acostumbrados a 4 decimales, pero las reglas que propone la UPAD, que propone la unidad de psicología y que propone la Unión Internacional de Matemáticas son estas, y debemos de cumplirlas a cabalidad para que nuestros resultados, en el caso de ustedes, si su tesis, su trabajo excepcional cumple con los requisitos para poderlo hacer, realmente hagan una buena exposición, hagan un buen proceso y puedan publicar o mínimo presentar en un lugar adecuado. Con eso termino la sesión del día de hoy. Quedo a su disposición para dudas y nos vemos el sábado.